Se tomaban decisiones, pero tendían a ser más informativas. O sea, que el caballero era un poquito... él golpeaba la mesa nomás y se acababa el asunto, entonces a veces tendían a ser más informativas, pero en situaciones un poco más críticas, como por ejemplo fue el tema de Inverlink, ahí se tomaron decisiones. Ahí se tomaron decisiones muy conversadas, muy debatidas, de repente unos debates súper acalorados, y ahí se tomaban decisiones. Entonces, para terminar, de esa primera capa en la cual los ministros levantan sus problemáticas, viene en el fondo esta segunda capa, que es donde entra el segundo piso, que empieza a seleccionar, y empieza en el fondo a decir ya. Vamos a tomar entonces esto es justicia, esto del CESNAM, hay que ponerle ojo a los profes, ¿cómo está el tema con salud? No, más o menos, que no sé qué, que la leche ADN, ya, pongámosle ojo a eso. Entonces iban seleccionando cosas, otras que por supuesto quedaban abajo, y esa selección, como yo les digo, tenía que ver con particularmente dos factores: el factor programa de gobierno y el factor también contingencia. La contingencia evidentemente te condiciona parte de la agenda, no toda, pero una parte importante. ¿Por qué? Desde el minuto que son los electores, la gente que está viendo las noticias, los que concurren a las urnas, evidentemente que un presidente, una autoridad que es elegida por la ciudadanía, tiene que estar respondiendo a los temas que son sensibles para la ciudadanía. O sea, desde el minuto que se produce el divorcio entre ciudadanía y gobierno, o sea, la próxima elección te pasan la cuenta sí o sí. ¿Y de ahí salían temas que iban a la agenda legislativa, que se iban al Congreso? Y de ahí salen temas también que, bueno, somos un país súper legalista por un lado, y por otro lado súper reactivo. O sea, aquí tienen que pasar las cosas para que salgan los proyectos de ley. Y bueno, y ahí el Ejecutivo tiene mucho que decir. O sea, desde el minuto que tenemos una estructura, y ustedes bien lo saben, ultrapresidencialista, donde el gobierno, bueno, antes le definía la agenda. Sí, claro. Ahora no, pero en el fondo es lo mismo, porque antes le definía la agenda, ahora le coloca urgencia. Ahora controla la agenda. Ahora controla la agenda porque coloca y saca urgencias, entonces desde ese punto de vista igual te sube en orden de prelación un proyecto de ley dentro del legislativo. ¿Y eso qué es lo que produce? Produce que las mociones parlamentarias queden absolutamente relegadas a rato, con los problemas que eso acarrea, que es, bueno, convengamos que nuestros diputados y nuestros senadores tampoco hacen muchos méritos para ser queridos por la ciudadanía, pero desde el punto de vista que sus mociones no son priorizadas, podríamos decir, al interior de la agenda, evidentemente que a la larga el parlamentario queda en deuda frente a sus electores, porque le dice, señora, yo voy a presentar una moción para tal y tal cosa, y resulta que la moción pasan los 4 años de su periodo y la cuestión quedó durmiendo en la Secretaría del Congreso, porque simplemente las urgencias del Ejecutivo no le dieron espacio en la agenda. Jorge, ¿cómo es importante? Tú lo mencionaste, que este es un régimen sí, pero deja terminar antes con las preguntas que llevan a la agenda legislativa y después lo abrimos. Tú mencionaste esto de la intervención de la urgencia, le ha dado mucha importancia, pero ¿cómo comunica la presidencia? ¿Todo simplemente lo dejaba Lago y Lago tenía su estilo y hacía lo que quería, o había una técnica para comunicar las cosas? Lo que pasa es que depende del tema. Los temas que iban a la prensa, los temas que iban a la televisión. Por eso, habían temas que se le dejaban a la vocería del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y habían otros temas que eran temas de él. O sea, los temas, bueno, que es lo que tienden a hacer todos los presidentes, los temas más peliagudos se los tiran al vocero, cosa de mandar el vocero al choque, y los temas más que tienen que ver más con derechos que se anuncien, con anuncios en particular, políticas públicas, esos anuncios son más quedan más para el presidente en particular. Lo otro, cuando habían algún tipo de conflicto, nunca la presidencia se metía para no desacreditar
la negociación que podía estar llevando el ministro de turno, cuando por ejemplo existía un conflicto con los trabajadores de la salud, la presidencia nunca se metía, porque a la larga que el presidente se mete a opinar en plena negociación con los trabajadores de la salud, inmediatamente le quitáis el piso al ministro de salud, y eso es causal para que los gremios dejen de negociar en el fondo con quien se supone su interlocutor válido, y ese grupo de presión pasa inmediatamente a negociarse directamente con la autoridad. Y eso no es posible, o al menos durante la presidencia de Lagos se trató de evitar, para precisamente evitar, por un lado, sacarle el piso al ministro, y por otro lado, evitar que los grupos de presión llegasen hasta el escritorio presidencial con sus demandas, digamos. O sea, evidentemente que las decisiones se tomaban siempre conversadas, o al menos informadas de parte del ministro de la cartera hacia la presidencia, pero habían temas en los que los ministerios, por cierto, tienen bastante, o tenían al menos bastante autonomía. Ahora siento incluso que es mucho más. O sea, hay un montón de ministros que se paran muy bien desde la técnica. El caso de Velasco, donde la presidenta no tiene ni que abrir la boca para temas de economía, porque no es necesario. No es necesario. O sea, para todo lo que son temas de la hacienda pública, con la palabra del ministro de Hacienda basta. Una última pregunta de mi parte es: ¿cómo lo veías tú como algo muy coordinado? Es decir, el presidente, los ministros, o habían a veces problemas porque el Lago decía una cosa y un ministro decía otra cosa, y de repente se tenía que meter el equipo técnico a mostrar la imagen de que todo era coordinado? En general funcionaba coordinado, pero salidas de madre como en todos lados hay. O sea, ministros que de repente son un poquito polilla y le gustan los focos, entonces tiende a hablar más de lo que tenía que hablar, pero en términos generales funcionaba bastante bien. Bueno, hay una oficina además que no es una oficina de espionaje del gobierno, pero es una cosa parecida, que es una oficina del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que se llama de Coordinación Interministerial. Y los tipos, ¿qué es lo que hacen? Paquean a los ministerios para que se pongan de acuerdo. Y en el fondo una política que ahora deben tener una cantidad de pega horrible, porque por ejemplo con una política como el Chile Crece Contigo, donde tenéis tanto actor metido, la Junji, Integra, el Mideplan, el Ministerio de Educación, poner de acuerdo a esos tremendos monstruos para que caminen, no es una tarea fácil. Y en términos de agenda más complicado todavía, porque cuando están con el agua hasta el cuello, los manotazos de ahogados de un ministerio pueden generar mucho ruido en la agenda y pueden generar problemas bastante grandes. Entonces, en ese sentido, la